Un programa de fortificación de arroz no está completo sin un elemento clave, la supervisión. Sí, poner en marcha un programa de fortificación de arroz es un gran logro. Sin embargo, sin un compromiso de supervisión, es imposible que los dirigentes nacionales confirmen el éxito y el amplio alcance de la aplicación del programa. Cuando la alianza multisectorial se reúne para debatir el establecimiento de un programa de fortificación, debe preparar un plan de supervisión como parte del proceso de desarrollo. Por lo tanto, en este módulo abordaremos los siguientes temas: la importancia de elaborar un plan de supervisión para el programa de fortificación de arroz de su país y los componentes mínimos que incluir en el plan de supervisión. Permítanme compartir con ustedes una experiencia de las Islas Salomón, situadas en el Pacífico Sur. Primero, algunos antecedentes. Las Islas Salomón tienen legislación que obliga a fortificar la harina de trigo y la sal y están estudiando la posibilidad de hacer lo mismo con el arroz. La mayor parte de la harina de trigo la produce una sola empresa molinera. La mayor parte del arroz y la sal se importan al país. La División de Salud Medioambiental del Ministerio de Salud y Servicios Médicos, MHMS, es responsable de supervisar la seguridad del suministro de alimentos. Antes hemos visto una fotografía de la alianza multisectorial que supervisa el programa de fortificación. Esa alianza se denomina Comité Nacional de Fortificación de Alimentos. El Comité Nacional de Fortificación de Alimentos redactó y aprobó un plan de supervisión de 2 páginas. Aquí se copia parte del documento. También pueden consultarlo en la sección de recursos de este módulo. El plan establece que habrá 3 componentes para la supervisión de la fortificación en las Islas Salomón. Supervisión interna por parte del molino de trigo y de los molinos que se construyan en el futuro. Supervisión externa de todos los molinos de trigo por parte de la División de Salud Medioambiental del Ministerio de Salud. Y supervisión del arroz y la sal importados por unas pocas entidades. La División de Salud Medioambiental del Ministro de Sanidad, Aduanas y Cuarentena. Un principio rector importante de este trabajo es que los protocolos de supervisión de la fortificación se integrarán en los protocolos de supervisión de la seguridad alimentaria existentes en el país. El plan de supervisión de cada país será único. Sin embargo, para empezar, aquí tenemos algunos componentes recomendados de un plan de supervisión, una recapitulación de las metas y los objetivos del programa de fortificación del país y cómo la supervisión ayuda a alcanzarlos. Si bien esto no es técnico, sirve para motivar a quienes trabajan en la supervisión de la fortificación. Identificación de algunos indicadores clave para determinar rápidamente si el programa está bien encaminado. Las actividades de supervisión que se llevarán a cabo antes de iniciar la fortificación de alimentos y, una vez que el programa esté más maduro, de forma continuada. Y por último, consideraciones sobre cómo y con qué frecuencia se difundirán los resultados de la supervisión. Analizaremos cada uno de estos aspectos por separado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se especifican las metas y los objetivos de un programa de fortificación. Este documento procede de la Organización de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda. El objetivo de la fortificación obligatoria con ácido fólico en Australia es proporcionar una protección adicional contra los defectos del tubo neural, y el objetivo específico es reducir la cantidad de embarazos afectados por defectos del tubo neural hasta un 14% cada año en Australia. ¿Cómo saber si el programa de fortificación progresa satisfactoriamente? El uso de indicadores puede ser de ayuda. ¿Qué son exactamente los indicadores? Son factores específicos que pueden evaluarse o medirse para describir las características de un programa de fortificación y para permitir a los administradores del programa medir el progreso hacia el logro de los objetivos del programa. Aquí pueden ver algunos ejemplos de indicadores relacionados con los 4 tipos de seguimientos de este curso. Supongamos que su país realiza actividades de supervisión comercial. Como parte de un informe anual del programa de fortificación, se incluye el siguiente indicador:
porcentaje de marcas de arroz fortificado que cumplieron las especificaciones cuantitativas de la norma de fortificación durante el año calendario. Si el resultado es bajo, es una señal de advertencia para la alianza multisectorial y los funcionarios del gobierno de que los procesos de fortificación en los molinos pertinentes probablemente sean defectuosos. La OMS, junto con los CDC, elaboró un catálogo electrónico de indicadores para programas de micronutrientes. Pueden encontrarlos en el sitio web de la OMS que se muestra en la diapositiva. Si hacen clic en la pestaña Lista de indicadores, verán unas 20 opciones para la fortificación de harinas que están disponibles. La mayoría puede adaptarse también para su uso con programas de fortificación de arroz. La alianza multisectorial de su país debería seleccionar un número limitado de indicadores para adaptarlos y utilizarlos. Intentar hacer un seguimiento de los 20 no es realista y dará lugar a una mala calidad de los datos. Es necesario llevar a cabo muchas actividades de supervisión antes de que comience la fortificación y posteriormente de forma continua a lo largo de la vida del programa. Esta diapositiva presenta algunas de ellas. Por ejemplo, antes de que comience la fortificación, deben formar a los molineros y a los inspectores del gobierno sobre cómo supervisar la fortificación de arroz. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las actividades de control de los inspectores gubernamentales, debe integrar las actividades de control reglamentario en los protocolos de calidad y seguridad alimentaria que siguen actualmente los inspectores. También es útil determinar las funciones y responsabilidades de todas las partes implicadas en la supervisión. En la experiencia de las Islas Salomón, por ejemplo, la División de Salud Medioambiental del Ministerio de Salud y Servicios Médicos, Aduanas y Cuarentena supervisarán cada una algún aspecto de los alimentos fortificados importados al país. Dado que intervendrán 3 entidades, es importante definir claramente las funciones de cada una para evitar la duplicación de esfuerzos por un lado o la falta de cumplimiento por otro. Como parte de los programas activos, deberían organizarse periódicamente cursos de actualización para molineros e inspectores nuevos y existentes. Otra actividad clave es que la alianza multisectorial o un comité de esa alianza se reúna cada 6 meses para recopilar y revisar la información recabada. Esta información debe utilizarse después para realizar ajustes que mejoren el programa. Para cada actividad del plan de supervisión, la alianza multisectorial debe discutir las funciones y responsabilidades, cómo se completará la actividad, la frecuencia de la actividad y los recursos necesarios. Si la actividad debe completarse antes de que pueda comenzar la fortificación, también deben discutirse los pasos siguientes. Si la actividad va a ser continua, los miembros de la alianza también deben considerar dónde se enviarán los datos recopilados. Veamos un ejemplo previo a la fortificación. La actividad es integrar las actividades de supervisión en los protocolos existentes de calidad y seguridad alimentaria. La Autoridad de Control de Alimentos y la Agencia de Aduanas del país se encargarán de esta actividad. El personal encargado de esta tarea se reunirá en sus respectivas agencias y llevará a cabo reuniones bilaterales cuando sea necesario. Durante cada reunión de la alianza multisectorial, que se celebra aproximadamente cada 3 meses, se proporcionará información actualizada sobre el progreso de la actividad. Los procedimientos de supervisión reglamentaria deberían estar plenamente integrados en los protocolos de seguridad y calidad alimentaria existentes al cabo de 6 meses. Es probable que luego se requiera la aprobación de los representantes de la Autoridad de Control de Alimentos y de la Agencia de Aduanas para adoptar las modificaciones. Este segundo ejemplo trata una actividad en curso. Realizar auditorías en cada molino que participe en el programa de fortificación de arroz. Los inspectores de la Autoridad de Control de Alimentos se encargan de las auditorías que se guían por una lista de control de auditorías de fortificación. La auditoría se realiza en todos los molinos que deben fortificar al menos una vez cada 6 a 12 meses. Los datos recopilados se comparten con el Centro de Recolección Central para el programa de fortificación, la Autoridad de Control de Alimentos y los respectivos
nuevos molinos. Una nota rápida sobre el Centro de Recolección Central para el programa de fortificación. La entidad seleccionada para albergar el centro, como un ministerio, debe conservar copias de todos los registros, informes críticos y albergar una base de datos en las que se cotejen todos los datos de supervisión. A continuación, los empleados designados deberán analizar esta información conforme a un calendario predeterminado y regular. El último elemento de un plan de supervisión es la difusión de los resultados de los datos. A modo de ejemplo, el Instituto de Salud Pública de Chile publica anualmente en su sitio web los resultados de la supervisión externa y de las importaciones de la fortificación de la harina de trigo. Las muestras de harina se someten a pruebas cuantitativas de 4 nutrientes: tiamina, riboflavina, ácido fólico y hierro. En aras de no ocupar tanto espacio, solo se muestran 2 nutrientes. En el informe se indica el número y el porcentaje de muestras que cumplen las especificaciones de la norma de fortificación. En la sección de recursos de este módulo encontrarán una copia de este informe en español. Con esto, concluye el módulo sobre la planificación de la supervisión. Recuerden que los elementos principales de un plan de supervisión incluyen metas y objetivos, indicadores clave, actividades de supervisión y difusión de los resultados. En el próximo módulo trataremos 3 temas clave relacionados con la supervisión: normas de fortificación, insumos para fortificación y laboratorios.